Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 49 del libro del profeta Isaías, los primeros 6 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El siervo en quien Dios se gloría. El siervo en quien Dios se gloría. Vamos a la lectura de nuestra porción en la nueva traducción viviente, que es la que hemos estado usando para nuestro tiempo devocional. Vamos a leer en esta mañana entonces del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios, capítulo 49, versículos 1 al 6. Escúchenme todos ustedes en tierras lejanas. Presten atención, ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera. Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. Él me dijo, Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Yo respondí, pero mi labor parece tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. La doble misión del Señor queda expresada aquí. Aquí encontramos este segundo cántico del siervo, que consiste esencialmente en una elocuente proclamación de la naturaleza de su misión. Otra vez hallamos el doble sentido que se da al nombre de siervo, que se llama Israel en el versículo 3. Pero obviamente la profecía pasa mucho más allá de la nación de Israel, aún considerándola como idealizada, pues en el versículo 5 el siervo se distingue muy claramente de Jacob y de Israel, a los cuales ha de restaurar su Dios. Primero notamos el llamamiento del siervo para ser un instrumento eficaz en toda la obra de Dios. El cansancio del siervo. Hubo un momento en la misión del siervo cuando, frente a la flaqueza y la incomprensión de los suyos y la fiera oposición de los enemigos, parecía que todo era fracaso, pero vuelve a animarse y remite la causa con fe a su Dios. El siervo también está llamado a restaurar a Israel. No solo redime al pueblo escogido, sino que extiende la luz de la salvación hasta los fines de la tierra. El gran autor de la redención muestra la autoridad para su obra. La espada de su palabra mata las concupiscencias de su pueblo y todo lo que sea enemistad con ellos. Sus flechas agudas hieren la conciencia, pero todas estas heridas son sanadas cuando el pecador ruega orando por misericordia. Pero hasta el Redentor, que habló como nunca un hombre ha hablado en su ministerio personal, a menudo parecía sufrir en vano. Si Jacob no fuera traído de vuelta a Dios e Israel no fuera reunido, aún así Cristo sería glorioso. Esta promesa está parcialmente cumplida en el llamamiento a los gentiles. Los hombres perecen en las tinieblas, pero Cristo ilumina a los hombres y así los hace santos y felices. Así que la misión del siervo en estos primeros versículos es un ministerio a los gentiles. El siervo de Jehová es el que habla en los primeros 5 versículos. Dios se refiere a él en el versículo 6. Así como el Señor invitó a las costas y a los pueblos a escuchar sus palabras, pues tenía un llamamiento especial de parte de Dios. Su boca era como espada aguda, como un arma que destruiría al desobediente. También era como una saeta afilada. El siervo debía manifestar la gloria de Dios. ¿Por qué se le llama Israel al siervo en este versículo? No puede referirse a la nación, puesto que el siervo debe
acercar a él hacia Dios. El Mesías es llamado Israel porque cumple lo que Israel debería haber realizado. En su persona y en su obra, él es el epítome de la nación. El siervo no obtuvo un resultado visible por su trabajo. No hubo ningún cambio evidente en la nación que mostrara que la misión que tenía se había cumplido. Sin embargo, no hizo caso de esto, pues él confiaba que a su tiempo Dios le daría su recompensa. Dios formó a su siervo desde el vientre. Ciertamente, la comisión del Mesías era restaurar a Jacob e Israel a la comunión con Jehová. Siendo Dios su fuerza, también llegaría a ser luz de las naciones para que la salvación de Dios se extendiera a todos los habitantes de todos los confines de la tierra. Así que este cántico, como hemos visto, hace referencia a su llamamiento, a su frustración y a su fe, pero también a su misión. Este es un cántico que nos deja muy en claro del trabajo del siervo en quien se gloria Dios. Así que aquí se presenta al Mesías hablando del mismo, manifestando el objeto de su misión con sus amantes trabajos perdidos, su agudo sentido de fracaso y su confianza en la recompensa divina final. El siervo habla. Dice en el versículo 1, oídme, pueblos lejanos, el mundo entero es convocado a escuchar lo que este individuo dice ahora acerca de su misión y su destino. Habla como si un misionero del Dios eterno estuviera haciendo este llamado incluso a todo el mundo. Él fue llamado desde su concepción, hecho como una espada de verdad y una aguda saeta de convicción y designado fuente de la gloria de Dios. En su vida completamente bajo el dominio de Dios está seguro de que aunque su trabajo parezca inútil y sus fuerzas gastadas sin provecho, Dios verá que sea recompensado y pueda confiar en los resultados. El retrato de Jesús no podía haber sido anticipado con más precisión en los detalles. Isaías habla de que fue formado desde el vientre, indicando así su nacimiento milagroso como hijo de Dios, nombrado desde antes de su nacimiento, tal como el mensajero angélico lo ordenara a sus padres terrenales. Su boca era como espada aguda, cuyas palabras hieren y sanan a la vez, inspiradas por el Espíritu Santo. Fue escondido bajo la protección de la mano divina en Egipto, donde estuvo a salvo de la ira de Herodes. Fue hecho como saeta bruñida en su talentosa y efectiva percepción. Dios lo guardó en su aljaba en Nazaret durante ese periodo de tranquila e imperturbada preparación para la presentación divina en el Jordán, cuando fue presentado como aquel en quien Dios tiene contentamiento, su siervo ideal, Israel, en quien Dios se gloriará. Sin embargo, su trabajo pareció en vano, como si estuviera consumiendo sus fuerzas para nada. Pero él encomendó a Dios su obra en su oración sacerdotal final en el aposento alto en Juan 17. Habla el soberano. Ahora se habla de la comisión del siervo como de un honor del Dios que lo escogió desde antes de su nacimiento para ser el restaurador de Jacob y el redentor de Israel. Sin embargo, su comisión no está limitada a una sola nación, porque sería un muy pequeño servicio redimir solamente a las tribus de Jacob. De ahí que la promesa del Eterno sea también: te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Concluye con eso el versículo número 6. El programa salvador de Dios comprende a un mundo perdido e implica una expiación universal. Así que el Señor nos presenta al mundo su gran siervo. Estas palabras son un mandato de Dios para el mundo, para que éste escuche la importante revelación que está por hacer. Las costas y los pueblos lejanos representan los más distantes confines de la tierra, que son llamados a escuchar al que habla. Él tiene información importante para toda la humanidad acerca del gran siervo del Señor y su obra.
Lutero escribió: desde este capítulo hasta el final no hay otra cosa sino Cristo, y aunque ocasionalmente al mismo tiempo el profeta corrige y reprende, el enfoque de su libro tiene que ver con el llamado a los gentiles y con el rechazo de los judíos. Obras de Martín Lutero, volumen 17, página 169. El mandato a escuchar que se le da a las costas y a los pueblos lejanos, es decir, a todo el mundo, introduce algunas de las profecías más hermosas y profundas de todas las escrituras. Estas son palabras del Todopoderoso que le ordenan al mundo que escuche con atención. Él nos dice todo lo que necesitamos saber en las palabras que por su voluntad fueron escritas. El profeta Isaías escribió por inspiración lo que Dios le dijo, como todas las otras palabras de la Escritura. Estas no son palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino por el Espíritu de Dios. Pedro expresó muy claramente la verdad de la inspiración divina, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Así, las portentosas palabras de los capítulos restantes de Isaías están ante nosotros. También a nosotros se nos manda que las escuchemos con cuidado, ya que nos revelan la gran verdad del amor de Dios por la humanidad. Atiendan, porque lo que escuchan significa la diferencia entre la vida y la muerte, entre la redención y el juicio. ¿Pero a quién vamos a escuchar aquí? ¿Quién nos ordena escuchar? Durante siglos se ha mantenido un gran debate sobre la respuesta a esa pregunta. Escuchemos con cuidado al que habla y a lo que tiene que decir de sí mismo. Él se identificará claramente. El que habla afirma que es el siervo escogido del Señor, que ha sido llamado desde antes de nacer. Varias posibilidades acuden a la mente. Primero podría ser Ciro, a quien Isaías identificó en el capítulo 45. Dios escogió al rey de Persia antes de su nacimiento y mediante su profeta, e incluso lo mencionó por nombre. Dios dice enfáticamente que Ciro fue su ungido, pero las otras señales que lo identifican no corresponden al rey persa. Ciro iba a aparecer haciendo despliegue de su fuerza y de poder para someter a las naciones y libertar al pueblo de Dios. Pero los triunfos militares de ese conquistador son más que palabras que salen de la boca. Pero está escrito en el versículo 2, incluso si lo que él pudiera decir fuera como una filosa espada. En el versículo 3 se le da al siervo el nombre de Israel, y Ciro nunca podría ser llamado por este nombre. La importancia de Ciro se puede documentar en la historia del mundo antiguo y lo que él hizo por Israel, pero ¿cómo haría para que seas mi salvación de Dios hasta lo último de la tierra? Este servidor no es Ciro, así que tenemos que buscar a otro. ¿Podría entonces este siervo ser un profeta especial enviado por Dios? Jeremías apareció después del tiempo de Isaías. Dios le dijo a Jeremías: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Pero un profeta no se podía llamar Israel, y los versículos siguientes hacen imposible identificar a este siervo o a otro como Jeremías. Por ejemplo, ¿cómo podría cualquier profeta restaurar las tribus de Jacob y traer salvación a los confines de la tierra? Un profeta podría anunciar esas bendiciones, pero no las podría llevar a cabo. Algunos han sugerido que el nombre Israel identifica a este siervo como la nación de Israel, y muchos están de acuerdo, porque así fue descrito en el capítulo 42, versículo 19. Pero hay varios problemas aquí que impiden esa interpretación. Israel era todo menos un buen ejemplo como siervo. La nación se había apartado del Señor y había despreciado a sus enviados, los profetas. Dios dijo que Israel era un siervo ciego y sordo. La nación misma necesitaba rescate y ayuda. Si decimos aquí que el siervo es la nación de Israel, entonces, ¿cómo se restaurará éste a sí mismo? ¿Y cómo hará volver a los de Israel a quienes ha preservado? El siervo no puede ser el desvalido Israel. Además, el siervo que se menciona aquí es una persona en particular que tiene boca al que Dios llamó desde el vientre. Expresión que concuerda con el original. Podríamos sugerir que una nación puede nacer, incluso podemos decir que estaba en gestación,
pero no diríamos que estaba en el vientre, en las entrañas de mi madre como un individuo. Tenemos que buscar a otra persona para que sea este siervo. ¿Quién más sino el Mesías se encaja en esta descripción? Dios lo escogió antes de nacer. El plan desde un principio fue la liberación del mundo e involucraba la venida de una persona. Como Dios les dijo a Adán y a Eva que él iba a ser la simiente de una mujer, Dios prometió a través de la larga historia del Antiguo Testamento que enviará al Salvador. Abraham, Isaac y Jacob esperaban su llegada. Dios le prometió a David que el Salvador iba a venir de su familia y que este gran descendiente reinará eternamente sobre el trono de David. Isaías predijo que sería la vara del tronco de Isaí, el padre de David, y además lo describió como un niño nacido de una virgen. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a la venida de este gran siervo que liberará a su pueblo y que en este contexto convoca a los pueblos de los confines más lejanos de la tierra. Consideremos aquí la descripción del Mesías a quien Dios escogió desde mucho antes de su nacimiento. A su tiempo, después, Jesús, el eterno Hijo de Dios, nació de una mujer. El Señor de la gracia fiel y gratuita hizo que la boca del Mesías fuera como una espada afilada. Recordemos que sus palabras a menudo cortaban a través de la pretensión y la incredulidad, desenmascarando el pecado para después aplicarles el bálsamo sanador de la gracia de Dios a los pecadores. Además, Isaías escribió que el Mesías estaba velado, me cubrió con la sombra de su mano. El Dios de la misericordia no reveló al Mesías hasta que llegó el momento oportuno para su obra en la tierra. Entonces las estrellas mismas se unieron a los ángeles para anunciar su llegada. El Mesías es el siervo en quien el Señor iba a desplegar su esplendor, es decir, el que venía a cumplir las más gloriosas y grandiosas bendiciones que Dios planeó para la humanidad. Él vino a redimirla del pecado, de la muerte y del infierno. Esta es la gloria del amor de Dios vinculado al gran siervo, al Mesías, a Jesucristo. Sin embargo, nos podríamos preguntar asombrados cómo es que el Mesías podría ser identificado en el versículo 3 como Israel. Este siervo es la razón por la cual Dios había escogido al patriarca Abraham, de quien vendría el prometido Mesías. El Señor continuó describiendo los orígenes de su Cristo a través de las profecías del Antiguo Testamento. Y cuando lo llama Israel es para que recordemos todas esas profecías. Este gran siervo del Señor llevará a cabo la misión de Dios a través de su pueblo escogido, siendo Jesús el centro y la razón de toda su historia como nación. El gran siervo, por tanto, recibe el nombre Israel, título que compila del todo las promesas anunciadas por Dios. Él es el verdadero Israel que glorificará al Padre y que permanece en dramático contraste con el Israel histórico. Esas grandiosas promesas no se hicieron realidad mediante una campaña triunfante y espectacular. En vez de eso fue una triste campaña humilde y sangrienta. El Mesías puso a un lado su glorioso poder y su majestad para servir al hombre pecador. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. En el jardín de Getsemaní todo parecía perdido cuando 11 hombres rodearon a Jesús mientras el 12º guiaba a una banda de soldados para que lo arrestaran. Tras 3 años de ministerio, después de todos sus sermones y de todos sus milagros, parecía que lo único que le aguardaba era la muerte. Desde las perspectivas humanas, la misión de Dios, la misión del Mesías, había fracasado cuando desde la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, pocas horas después, iba a entregar sus manos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este versículo de Isaías profetiza estos acontecimientos y nos recuerda la naturaleza humana del siervo del Señor, anticipándose a sus palabras en Getsemaní. Aunque la obra del siervo del Señor pareciera tan vana e infructífera, él había confiado su misión en las manos de Dios. Isaías registra un diálogo profético entre el Salvador y el propio Dios, en el que el siervo dijo: por demás he trabajado. Y así parecía.
Pero el propósito que tuvo Dios al enviar a su siervo no iba a fracasar. Y Jehová le respondió reafirmando las razones para enviarlo. Notamos dos de las razones. Primero, el siervo vino a restaurar las tribus de Jacob. Su obra se había de centrar en el pueblo que desde antaño Dios había escogido. Dios nació en Belén porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, como le anunció el ángel a José. Pero también notamos una segunda razón que tuvo Dios para enviar a su siervo. Una razón que nos dio a entender en el primer versículo cuando les ordenó a las naciones que prestaran atención. Su Cristo sería también luz de las naciones para que sea mi salvación hasta lo último de la tierra. Dios, al desplegar su esplendor, tenía planes mucho más grandiosos que la mera restauración de los creyentes judíos del cautiverio. La obra de este siervo suyo iba a ser para los pueblos de todo el mundo. Y cuando él nació, los ángeles anunciaron la maravillosa noticia. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mediante su Hijo, Dios proveyó la redención para el hombre, y en los capítulos siguientes veremos cómo lo hizo y lo que eso significa. Así que vemos aquí el siervo en quien Dios se gloría. Estos pasajes hablan del siervo de Jehová y presentan un progreso desde un concepto nacional a un concepto personal. En este pasaje, el siervo es el Mesías. Podemos notar varios aspectos de su vida y ministerio. Ha sido llamado desde el vientre. Dios tiene un amor especial por Israel. Dios utiliza a seres humanos para llevar a cabo su propósito. Ha sido preparado para un fin especial. Su boca experimenta unción como espada aguda para pronunciar la verdad. Su mano ha cubierto como sombra para proteger. Su ministerio ha sido instrumento agudo como flecha afilada. Su aljaba sirvió de reserva para su uso futuro. Además, ha sido comisionado para llevar las buenas nuevas. Es siervo para cumplir una misión especial. Su misión es llamar a Israel y a Judá al retorno a Dios. Debe ser luz para las naciones. Debe ofrecer la salvación divina hasta los fines de la tierra. La misión de Dios es llevar las buenas nuevas hasta los lugares más retirados de la tierra. Ha escogido a su siervo, el Mesías, para ser instrumento para llevar este mensaje, y Cristo comisionó a todos los discípulos a seguir esta misión. Así que este capítulo se vuelve bastante ilustrativo en cuanto a sus propósitos. El capítulo anterior iba dirigido a la casa de Jacob y al pueblo de Israel, pero esto va dirigido a las islas, esto es a los gentiles que son llamados las islas o costas de los gentiles de las naciones, y al pueblo de lejos que eran extraños en cuanto a los pactos de la promesa. Que oigan estos, las noticias de un Redentor son enviadas a los gentiles y prestarán atención al mensaje del Evangelio cuando los judíos se hagan el sordo a él. El gran autor de la redención presenta desde el cielo las credenciales de su autoridad. A Dios le había designado. Jehová lo llamó desde el vientre. Dios le había equipado para el servicio. Puso mi boca como espada aguda y me puso por saeta bruñida. Dios le había protegido con vistas al servicio que más tarde había de llevar a cabo. Me escondió en la sombra de su mano. Se le aseguraba un buen resultado en su empresa, el desaliento que le tomó al principio. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pues siguen siendo un pueblo rebelde. Se consuela, sin embargo, con la consideración de que no es su propia causa, sino la de Dios la que está en juego. Pero mi causa está delante de Jehová, que es el juez de todos, y mi recompensa con mi Dios, cuyo siervo soy. Recibe de Dios así una respuesta adicional. A los que destina para usarlos como sus siervos, Dios los forma y prepara cuando quizás ni ellos mismos ni otros se dan cuenta de ello. Cristo había de ser el siervo de Jehová, no solo para levantar a Israel, sino también para iluminar a otras naciones. Sea cual sea el resultado de su labor,
tanto Cristo como el Evangelio que proclama son estimados a los ojos de Jehová. Estimado y glorioso es Cristo a los ojos de Dios. Aunque fueron pocos los de la nación judía que se convirtieron por la predicación y los milagros de Cristo, y muchos le cubrieron de insultos y afrentas, Dios, sin embargo, le glorificó en su bautismo y en su transfiguración. Hablándole desde el cielo, le envió ángeles que le sirviesen, e hizo gloriosa incluso su muerte ignominiosa, y más gloriosa aún su resurrección. En medio de sus sufrimientos, el Dios suyo fue su fuerza, de forma que, aun enfrentándose con el mayor desaliento imaginable, no desmayó ni desanimó. Le fue enviado un ángel del cielo para confortarle. Los fieles ministros de Dios, aunque no vean futuro en sus labores, no por eso dejan de ser estimados en los ojos de Dios y por tanto verdaderamente gloriosos. Estimado y glorioso será el Evangelio, incluso a los ojos del mundo, pues será luz de las naciones. Parecía que Cristo había venido únicamente para hacer volver a Dios a Jacob, pero esa era relativamente muy poca cosa. Le estaba destinada una esfera mucho más amplia de servicio, y por eso dice Dios: te daré por luz a las naciones, o de los gentiles, para hacer, o para que seas, o para que llegues a ser mi salvación hasta lo último de la tierra, hasta el fin de la tierra. De aquí aprendió Simeón que Jesús había de ser luz para revelación a los gentiles, y la exposición de Pablo en Hechos 13, 46 y 47 sirve de clave para el contexto. Nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. En esto fue el Redentor verdaderamente glorioso, al iniciar las bendiciones espirituales del reino en el mundo gentil, lo cual fue para su honor más que si hubiese levantado terrenalmente a todas las tribus de Israel. Consideremos estas palabras. Antes de que el siervo, el Mesías, naciera, Dios lo eligió para llevar la luz del Evangelio, el mensaje de salvación al mundo. Cristo ofreció salvación a todas las naciones, y sus apóstoles comenzaron el movimiento misionero para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. La obra misionera en la actualidad continúa la gran comisión de Jesús, llevando la luz del Evangelio a todas las naciones. Atendamos a estas palabras. Atendamos a estas recomendaciones que Dios nos ha dado y reconozcamos en Jesús al Mesías prometido, al Mesías Redentor, el que libra a nuestra alma de las tinieblas. Oremos. Bendito Padre y Señor, Padre nuestro, te damos gracias porque nos has permitido este día, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia impartida sobre nosotros. Padre bendito, ahora te damos también a ti la honra y la gloria, Señor, porque todas las cosas son para nuestro bien, porque todas las cosas, Señor, nos hacen recordar que tú eres quien tiene la historia ya escrita, Señor, la historia que ha de suceder, y que todas las cosas están bajo tu mano. Permite, Señor, que en este tiempo recobremos ánimos, recordemos quién tú eres, y sobre todo, Señor, recordemos las grandes obras que siempre realizas a favor nuestro. Gracias porque en tu infinita misericordia permitiste que fuésemos rescatados por Cristo, redimidos por su sangre en la cruz del Calvario. Permite que otros tantos, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, niños, escuchen este mensaje el día de hoy, Señor, y puedan unirse a todos los santos para cantar alabanzas a tu nombre, para glorificar tu nombre y para reconocer que tú solamente eres Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que siempre trabajas. Permítenos agregarnos al trabajo que tú realizas y permítenos compartir también con otros nuestro testimonio y el glorioso Evangelio de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro.
Gracias por todo ello, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, confiando que tú prosperarás la obra, que tú llevarás a buen término todos los trabajos que hagamos. Gracias por ello, Señor. Todo lo rogamos y pedimos por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.